Había algo en la manera en que ella movía el trapeador que llamaba la atención, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Sus movimientos eran precisos, controlados, casi coreografiados, como si cada giro de muñeca tuviera una razón técnica detrás. Pero para los muchachos del gimnasio Furia Capital, en Iztapalapa, solo era la señora que limpiaba. Le decían Doña Lidia, aunque tenía apenas 36 años. Su cabello negro, siempre recogido en un moño apretado, escondía las cicatrices del tiempo y de algo más profundo, un pasado que pocos podrían imaginar. Mientras los peleadores se preparaban para las competencias, ella fregaba el piso donde caían gotas de sudor, sangre y arrogancia. «¡Aguas, doña!», gritó uno de los jóvenes mientras lanzaba una patada alta frente al espejo. «No quiero que se me resbale el trapeador y me rompa la pierna por su culpa». Lidia solo asintió en silencio. Estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios. Nadie allí se detenía a pensar en quién era, ni por qué una mujer de su edad y con esa postura tan recta había terminado barriendo los restos de sus entrenamientos. «Algún día entenderán», pensó, mientras escurría el trapeador. El gimnasio era ruidoso, un espacio lleno de testosterona y egos en combustión. El sonido de los guantes golpeando los sacos se mezclaba con los gritos del entrenador principal, Álvaro El Rayo Martínez, un ex campeón nacional de MMA que se había retirado después de una lesión en la rodilla. Tenía fama de ser duro y arrogante, especialmente con los novatos y con Lidia. «Doña, si va a limpiar el tatami, hágalo rápido, que aquí se entrena de verdad, ¿eh?», decía con un tono que pretendía ser gracioso, pero goteaba desprecio. «Sí, señor», respondía ella sin mirarlo. Esa tarde, el gimnasio estaba lleno. Se preparaba una exhibición entre el campeón local, Rodrigo el Titán Suárez, y un peleador visitante. Rodrigo era el orgullo del lugar. Joven, fuerte, prepotente. El tipo de hombre que hablaba más con los músculos que con la boca. A veces llegaba tarde al entrenamiento y se justificaba diciendo que no necesitaba tanto como los demás. Nadie lo contradecía. Lidia observaba desde la esquina mientras trapeaba el borde del ring. Cada movimiento, cada postura de los peleadores le resultaba familiar. Su mirada no era la de una simple espectadora, era la de alguien que analizaba, que medía los tiempos, los ángulos, la distancia entre los pies. Pero nadie se daba cuenta. «Oiga, doña, ¿usted qué tanto ve?», le dijo Rodrigo al pasar frente a ella con una sonrisa burlona. «Si quiere aprender, le doy unas clases privadas, pero le va a costar caro». Los demás rieron. Ella bajó la mirada, aunque en el fondo de sus ojos había una chispa que muy pocos sabrían reconocer, la del control absoluto. «Gracias, joven, pero ya no estoy para eso», contestó con voz serena. «Ah, ¿sí? ¿Y qué hacía antes? Lavar baños en otro gimnasio», dijo otro de los muchachos, provocando otra carcajada colectiva. Lidia no respondió. Terminó de limpiar y se fue hacia el cuarto del fondo, donde guardaba los implementos. Cuando cerró la puerta, respiró hondo. A solas, el silencio la envolvió. En una repisa tenía un viejo par de guantes de boxeo, desgastados y cubiertos por una capa de polvo. Los había guardado allí desde que comenzó a trabajar en el gimnasio, como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. «Solo estoy aquí por el dinero», se repetía. «Ya no necesito pelear». Pero su cuerpo la contradecía. Aún mantenía la postura recta, el abdomen firme, las manos callosas. Cada músculo recordaba lo que su mente trataba de enterrar. Horas después, cuando el gimnasio quedó vacío, Lidia aprovechó para limpiar el tatami por última vez. Encendió solo una lámpara, suficiente para iluminar el cuadrilátero. Miró alrededor y por primera vez en mucho tiempo se permitió soltar el trapeador. Se subió al ring. El aire olía a caucho y sudor, un aroma que para otros sería desagradable, pero para ella era el perfume de su pasado. Cerró los ojos, se movió despacio, luego con ritmo,
Un giro, un paso atrás, un golpe al aire. Su sombra se movía ágilmente, como si el tiempo nunca hubiera pasado. En segundos, la mujer invisible del gimnasio se transformó en una luchadora en silencio. No sabía que alguien la observaba. Álvaro Martínez, el entrenador, había vuelto por sus llaves olvidadas. Se quedó en la puerta sorprendido. «¿Qué demonios?», murmuró. Lidia no se dio cuenta hasta que escuchó sus pasos acercarse. Se detuvo, incómoda. «Perdón, señor, solo estaba…», intentó decir, pero él la interrumpió. «¿Dónde aprendió a moverse así?», preguntó sin dejar de observarla. Ella dudó un instante. «Hace muchos años. Fue otra vida». Álvaro cruzó los brazos. «Eso no se olvida tan fácil. Usted peleó, ¿verdad?». Lidia lo miró fijamente. Por un momento pensó en mentir, pero decidió no hacerlo. «Sí, fui peleadora». «¿De box o de qué?», preguntó él, intrigado. «De Muay Thai», respondió con voz baja. «En su tiempo llegué a competir fuera del país». El entrenador abrió los ojos con asombro. «¿Y qué hace aquí trapeando pisos?». Ella lo miró con calma. «La vida da golpes más duros que cualquier rival, señor». Él asintió, pensativo. No insistió. Pero desde esa noche algo cambió. Al día siguiente, cuando los muchachos entrenaban, Álvaro no dejaba de observarla de reojo. Veía la forma en que Lidia se movía para esquivar los baldes o cómo equilibraba el peso del trapeador como si fuera una extensión de su cuerpo. Rodrigo notó esa atención y se molestó. «¿Qué pasa, profe? Ya se nos enamoró de la señora», dijo en tono burlón. «Cállate, Suárez», replicó el entrenador serio. «No todo el que calla es débil». Los demás rieron, sin entender el mensaje. Esa tarde, una tormenta se desató sobre la ciudad. Los truenos golpeaban el techo de lámina mientras la lluvia azotaba las ventanas del gimnasio. Rodrigo se quedó entrenando más tarde, solo, lanzando golpes al saco con furia. Lidia seguía limpiando, en silencio, cuando el joven la volvió a provocar. «¿Sabe qué, doña? Debería agradecer que la dejamos estar aquí. Este no es lugar para mujeres». Ella dejó el trapeador a un lado. «Este lugar es para quien sabe pelear», dijo con voz firme. Rodrigo soltó una carcajada. «¿Así? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Atacarme con el trapeador?». Lidia lo miró directamente sin miedo. «Podría intentarlo». El joven se acercó, todavía riendo. «Vamos a hacer algo, doña», dijo con sarcasmo. «Si me logra tocar una vez, le pago el doble esta semana. Pero si no, usted limpia el gimnasio todo un mes sin cobrar. ¿Qué dice?». El entrenador, que había vuelto para cerrar, se asomó desde su oficina. «Rodrigo, déjala en paz», advirtió. Pero Lidia levantó una mano. «Está bien, acepto». Un silencio helado se extendió por el lugar. Rodrigo sonrió confiado. «Perfecto, pero sin golpes fuertes, ¿eh? No quiero que se me rompa la abuelita». Lidia subió al tatami descalza, con movimientos medidos. El entrenador suspiró, resignado, pero se quedó observando. Rodrigo se puso en guardia, relajado. Ella adoptó una postura diferente, más baja, casi felina. En menos de 2 segundos, la distancia se cerró. Lidia esquivó su primer golpe con un giro fluido, golpeó su muñeca con precisión quirúrgica y lo desbalanceó con una patada baja. Rodrigo cayó de espaldas, aturdido, sin entender qué había pasado. El sonido del impacto resonó en todo el gimnasio. Ella se acercó y le extendió la mano. «Le dije que no subestime a nadie, joven», dijo con serenidad. Rodrigo la miró desde el suelo, con el orgullo hecho trizas. Álvaro, desde el fondo, sonrió por primera vez en años. «Mañana a las 6, Lidia», dijo el entrenador. «Quiero verla entrenar». Ella asintió. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro del gimnasio, algo mucho más poderoso acababa de despertar. La mañana siguiente amaneció gris, con una llovizna fina que caía sobre las calles agrietadas de Iztapalapa. El aire olía a humedad y gasolina, y los puestos de tamales humeaban en las esquinas.
Lidia caminó rumbo al gimnasio Furia Capital, envuelta en una chamarra vieja, con los guantes en la mochila. Había pasado la noche en vela, sin dejar de pensar en lo que había ocurrido. Hacía más de 10 años que no peleaba. Creía haber dejado todo eso atrás, pero el cuerpo no olvida. Sentía cada músculo despierto, como si la sangre corriera distinta. El miedo no estaba en enfrentar golpes, sino en volver a sentir lo que había jurado no volver a sentir, el fuego de la competencia. Cuando llegó al gimnasio, Álvaro ya estaba allí. Sostenía una taza de café y la esperaba en silencio. «No pensé que vendría», dijo, sin levantar la voz. «Yo cumplo lo que digo», respondió ella con calma. El entrenador asintió y le señaló el ring. «Hoy no vienes a limpiar, vienes a moverte. Quiero ver qué tan buena eras». Lidia dejó su mochila en un banco, se quitó la chamarra y reveló una figura que no encajaba con la idea de una simple trabajadora. Fuerte, compacta, marcada por el esfuerzo y los años de entrenamiento. Álvaro notó las cicatrices en sus antebrazos y algo en su mirada cambió. Ya no veía a la señora de la limpieza, sino a una peleadora. «Calienta, te voy a poner a prueba», dijo el entrenador. Lidia comenzó a moverse con fluidez. Sus rodillas, su cadera, sus hombros, todo respondía con una precisión que asombraba. Era como ver una coreografía invisible. Los golpes de sombra que lanzaba eran tan exactos que parecían medidos por un metrónomo. «¿Quién te entrenó?», preguntó Álvaro mientras la observaba. «Mi esposo», respondió ella, bajando un poco la mirada. «¿También peleaba?». «Sí, aunque él no lo hacía por deporte». El entrenador entendió el tono. No preguntó más. Después de unos minutos, se acercó al ring con los guantes. «Ponte estos. Quiero que enfrentes a alguien». Lidia levantó la vista. En la puerta apareció Karen, una joven peleadora del gimnasio, delgada pero veloz, con fama de ser explosiva. Era la única mujer que entrenaba allí y no ocultaba su incomodidad al ver a Lidia en el centro del tatami. «¿Con ella?», preguntó Karen, alzando una ceja. «Sí», respondió Álvaro. 3 asaltos cortos, sin lastimarse. Karen se ajustó las vendas. «No prometo nada», murmuró. El sonido del cronómetro llenó el aire. Lidia adoptó su postura habitual, baja, controlada, sin movimientos innecesarios. Karen atacó primero, con una ráfaga de golpes rápidos. Lidia esquivó todos sin moverse del centro, usando apenas el giro de su torso. Cuando vio la oportunidad, lanzó un solo golpe al abdomen, suave, pero tan preciso que la joven perdió el aire y retrocedió. El gimnasio enmudeció. Álvaro sonrió apenas. «Otra vez», ordenó. Karen regresó, más furiosa. Lidia no se defendió. Leyó sus movimientos, esperó el momento justo y la desbalanceó con un barrido. La chica cayó al suelo sin entender cómo. Álvaro detuvo el asalto. «Suficiente». Karen se quitó los guantes y salió molesta. Lidia permaneció en silencio, respirando con calma. «Tienes técnica, pero más que eso», dijo Álvaro. «Tienes instinto. Eso no se entrena». Ella bajó la mirada. «Ya no quiero pelear, solo quiero trabajar». El entrenador negó con la cabeza. «No puedes esconder algo así, Lidia. Lo que hiciste anoche con Rodrigo y lo que vi hoy no lo hace cualquiera. Si entrenas unas semanas, podrías competir». Lidia sonrió con tristeza. «Competí una vez, hace mucho. No quiero volver a ese mundo». «¿Por qué?», preguntó él. Ella tardó unos segundos en responder. «Porque ese mundo me quitó a mi esposo». Álvaro la miró sin entender. «¿Lo mataron?». Lidia asintió despacio. «En una pelea clandestina. Lo obligaron a participar cuando se negó a perder por dinero. Yo traté de detenerlo, pero fue inútil. Lo golpearon hasta dejarlo sin vida. Desde entonces decidí no volver a tocar un ring». El silencio se apoderó del lugar. Solo se oía el zumbido de un ventilador viejo. «Lo siento», dijo el entrenador con voz baja. «No lo sienta», respondió ella. «Solo trato de sobrevivir». Álvaro respiró hondo.
Entonces, déjame ayudarte. No tienes que volver al pasado, pero al menos podrías enseñarle algo a esos mocosos que no respetan nada. Lidia dudó, pero asintió. Está bien. Esa misma tarde, el gimnasio se llenó como de costumbre. Rodrigo, todavía dolido por lo ocurrido, fingía que nada había pasado. Pero los murmullos corrían entre los muchachos. La doña lo tiró. Dicen que pelea mejor que todos. Él odiaba esa atención desviada. Cuando vio a Lidia de pie junto a Álvaro, con ropa deportiva y guantes en las manos, su orgullo se inflamó. «¿Ahora resulta que la señora es entrenadora?», dijo en voz alta. Álvaro no respondió. Solo le hizo una seña a Lidia para que comenzara. Ella caminó al centro del tatami. «Hoy vamos a trabajar equilibrio y control», dijo con tono sereno. «El que se ría sale del entrenamiento». Nadie se movió. Había algo en su voz que imponía respeto. Incluso Rodrigo permaneció callado. Comenzaron con ejercicios básicos, pero pronto Lidia cambió el ritmo. Les enseñó cómo moverse sin perder el eje, cómo leer la intención de un golpe antes de que ocurriera. Los muchachos sudaban, agotados, mientras ella seguía firme, respirando parejo. «Otra vez», ordenó cuando uno fallaba. La fuerza sin precisión es solo ruido. Su autoridad era natural, no gritaba, pero todos la obedecían. Rodrigo observaba con rabia contenida. No soportaba verla al frente. En un momento, cuando Lidia pasó cerca, murmuró: «Esto no va a durar, doña. Nadie la va a tomar en serio». Ella lo miró con calma. «No necesito que me tomen en serio. Solo necesito resultados». La tensión era evidente. Álvaro intervino. «Rodrigo, mañana hay un torneo de exhibición en la colonia Roma. Vas a ir. Y tú, Lidia, vas como asistente». Rodrigo frunció el ceño. «¿Asistente? ¿De quién?» «De mí», respondió el entrenador. «Y más te vale comportarte». Rodrigo apretó los puños, pero no dijo nada. Al día siguiente, el gimnasio viajó al torneo. Era un evento local, pero con público, jueces y prensa. Lidia ayudaba a los chicos con las vendas, observando los combates con mirada analítica. Rodrigo peleó bien, aunque su arrogancia lo hacía descuidarse. Ganó su primer encuentro, pero se lastimó una mano al lanzar un golpe mal calculado. «Te dije que no fueras tan confiado», le dijo Lidia mientras lo vendaba de nuevo. Él apartó la mano. «No necesito tus consejos. Entonces no te quejes cuando pierdas», respondió ella sin levantar la voz. Álvaro observaba desde lejos. Algo en esa dinámica lo intrigaba. Veía cómo Rodrigo intentaba humillarla, pero Lidia nunca perdía el control. Su calma era su fuerza. En el último combate del día, uno de los peleadores del gimnasio rival se burló abiertamente de Rodrigo por su error. Él, impulsivo, aceptó pelear sin descanso, a pesar de la lesión. El resultado fue catastrófico. Lo derribaron en segundos. Cuando cayó, su orgullo se rompió junto con su resistencia. Lidia corrió hacia el ring y lo ayudó a levantarse. Rodrigo intentó apartarla, pero no tenía fuerzas. «Déjeme», murmuró con vergüenza. «Tranquilo», dijo ella. «Todos caemos alguna vez. Lo importante es aprender por qué». Él la miró, confundido por la compasión que encontraba en sus ojos. Nadie le había hablado así después de perder. En el camino de regreso, el silencio reinó en la camioneta. Lidia miraba por la ventana, mientras la ciudad pasaba como un río de luces. Álvaro rompió el silencio. «Lidia, quiero que empieces a entrenar formalmente. No solo ayudar, quiero verte competir». «Ya le dije que no», respondió ella. «Piénsalo. No lo hagas por el título, hazlo por ti». Lidia no contestó. Pero esa noche, cuando volvió a su pequeño departamento y vio los guantes viejos sobre la mesa, los tomó entre las manos. Recordó las risas, las humillaciones, la muerte de su esposo, y recordó algo más, la sensación de justicia cuando una pelea se ganaba limpiamente. Miró sus manos y murmuró para sí: «Tal vez sea hora de volver». El amanecer llegó con un sol duro, implacable.
Lidia estaba en el gimnasio antes de que abrieran las puertas. Había tomado su decisión durante la noche. Volvería a pelear. No por gloria ni venganza, sino por cerrar el ciclo que la vida le había dejado abierto a la fuerza. Cuando Álvaro llegó, la encontró ya saltando cuerda, el sudor cubriéndole el rostro. «Así que decidiste hacerlo», dijo con una media sonrisa. «Sí», respondió ella sin dejar de moverse, «pero esta vez lo haré a mi manera». El entrenador asintió. «Perfecto, pero si vas a competir, lo harás bien. Vas a tener que entrenar con todos, incluso con Rodrigo». Ella se detuvo un instante, respiró hondo y asintió. «No hay problema». El entrenamiento comenzó con intensidad. Los demás peleadores no podían creer lo que veían. La mujer que limpiaba el piso ahora entrenaba codo a codo con ellos. Algunos se mostraban curiosos, otros incómodos, y uno en particular, Rodrigo, estaba visiblemente irritado. «Esto es una pérdida de tiempo, profe», dijo mientras envolvía sus manos con vendas. «No tiene sentido». Álvaro lo miró fijo. «¿Te crees invencible? Porque te recuerdo que la señora te tiró sin esfuerzo». Rodrigo apretó los dientes, pero no respondió. Sabía que era verdad. Durante los entrenamientos, Lidia mantenía una calma que desconcertaba a todos. No hablaba mucho, solo observaba. Cuando lanzaba un golpe, lo hacía con precisión quirúrgica. No buscaba impresionar, sino controlar. Una tarde, Álvaro organizó un ejercicio de resistencia. Los peleadores debían turnarse para enfrentarla uno por uno, 3 minutos cada uno. Nadie esperaba que aguantara más de un par de rondas. Pero cuando la campana sonó, Lidia se transformó. El primer oponente intentó derribarla con un golpe directo. Ella lo esquivó con un paso lateral y lo desbalanceó con una rodilla al torso. El segundo vino con más fuerza, pero terminó en el suelo con una llave rápida. Uno tras otro cayeron, exhaustos. Su respiración era constante, su mirada fría, técnica, inquebrantable. Cuando le tocó a Rodrigo, el gimnasio se silenció. Él subió al tatami con una sonrisa burlona. «¿Lista para perder de verdad?», dijo. «Siempre estoy lista», respondió ella con serenidad. Rodrigo atacó con una patada alta. Lidia la esquivó, se inclinó y lo golpeó con el antebrazo en el abdomen. Él retrocedió sorprendido, lanzó un puñetazo descendente, pero ella lo atrapó y giró su cuerpo, haciendo que cayera pesadamente al piso. En menos de 4 segundos lo tenía inmovilizado. Álvaro hizo sonar el silbato. «¡Basta!». Rodrigo se levantó furioso, empujando el tatami. «¡Tuve un resbalón!», gritó. Lidia no dijo nada. Solo lo miró con compasión y esa mirada lo humilló más que la caída. Los demás peleadores comenzaron a respetarla. Algunos incluso la llamaban profe a escondidas. Pero Rodrigo no podía aceptar que alguien que había considerado inferior lo superara tan fácilmente. Pasaron las semanas. El torneo regional se acercaba y Álvaro decidió inscribir a Lidia en la categoría femenina de peso medio. Nadie lo podía creer. «¿De verdad va a pelear?», preguntó uno de los chicos. «Sí», respondió Álvaro. «Y va a ganar». Rodrigo escuchaba en silencio desde el fondo, con los puños cerrados. Esa noche, después del entrenamiento, se quedó solo en el gimnasio. Golpeó el saco con furia como si quisiera destruirlo. «No puede ser mejor que yo», pensaba. «No puede». Lidia, que había regresado a recoger sus cosas, lo vio entrenar con rabia. Se acercó sin hacer ruido. «Si sigues golpeando así, te vas a lesionar otra vez», dijo. Rodrigo giró, molesto. «¿Qué te importa? No necesito tus consejos». «No es un consejo», dijo ella. «Es una advertencia. La rabia no te hace más fuerte, solo te vuelve ciego». Él rió sin humor. «Tú no sabes lo que es tener algo que demostrar». Lidia lo miró con calma. «Yo lo sé mejor que nadie». Sus ojos se cruzaron por un instante, y en ese silencio, Rodrigo entendió que había algo detrás de aquella mujer que nunca había querido ver. El día del torneo, el gimnasio entero se movilizó. Era un evento grande, con público, patrocinadores y cámaras.
Los nombres de los peleadores sonaban por los altavoces mientras el olor al alimento llenaba el aire. Lidia llegó con el cabello trenzado y una concentración absoluta. Álvaro le dio una palmada en el hombro. «Haz lo que sabes hacer, nada más». Ella asintió. Su primera pelea fue contra una oponente joven, rápida, con una técnica impecable. Pero Lidia tenía algo que la otra no: paciencia. Esperó, analizó, y cuando vio el espacio, lanzó un rodillazo directo al abdomen que terminó el combate en segundos. El público aplaudió sorprendido. En la segunda ronda, enfrentó a una peleadora experimentada, fuerte, agresiva. El intercambio fue intenso. Golpe tras golpe, ambas se midieron sin ceder terreno. En el tercer asalto, Lidia esquivó una derecha, giró el cuerpo y aplicó un codo cruzado que impactó con precisión en la mandíbula. La rival cayó. Silencio absoluto. Lidia levantó las manos solo un segundo, sin alardes. Álvaro la observaba con orgullo. «Eres un fenómeno, Lidia», le dijo cuando bajó del ring. «Solo hago lo que aprendí a hacer», respondió ella. Esa noche, mientras todos celebraban las victorias del gimnasio, Rodrigo se quedó solo en un rincón. Había perdido en su categoría y su derrota dolía más que los golpes. Cuando Lidia se acercó para felicitar a los demás, él la enfrentó. «¿Estás feliz?», dijo con voz dura. «No entiendo. Por hacerme quedar como un idiota frente a todos». Ella lo miró con serenidad. «Tú te hiciste quedar así solo. Yo solo hice mi trabajo». Rodrigo apretó los puños. «Si de verdad crees que eres tan buena, pelea conmigo. Una sola vez, sin reglas». El gimnasio entero se quedó en silencio. Álvaro intervino de inmediato. «Basta, Rodrigo, no vas a convertir esto en una pelea de calle». Pero Lidia levantó una mano. «Déjalo. Si eso es lo que necesita para entender, acepto». El entrenador intentó detenerla, pero ella ya había tomado su decisión. Se formó un círculo improvisado. Los demás se apartaron, expectantes. Rodrigo subió al tatami, furioso, y Lidia se colocó frente a él, tranquila. «Cuando quieras», dijo ella. Él atacó con todo, sin técnica, guiado solo por su ira. Lanzó una ráfaga de golpes que Lidia esquivó con movimientos mínimos, sin perder el equilibrio. Cuando encontró el momento, aplicó una patada baja, un golpe al pecho y un agarre rápido que lo dejó inmovilizado. En segundos, Rodrigo estaba en el suelo, jadeando, mientras Lidia lo sostenía sin ejercer más presión de la necesaria. «Ya», dijo ella soltándolo, «no estás peleando conmigo sino contigo mismo». Él se incorporó lentamente con los ojos húmedos. Por primera vez, no respondió con burla ni orgullo, solo asintió. «Lo entiendo». Álvaro se acercó, poniéndole una mano en el hombro. «Hoy aprendiste la lección más importante, hijo. El respeto no se impone, se gana». Rodrigo miró a Lidia. «Perdón por todo», dijo con sinceridad. Ella le sonrió levemente. «Nunca es tarde para aprender». Esa noche, el gimnasio entero celebró el cambio. Lidia, por primera vez, se permitió sonreír. Sabía que aún quedaba un largo camino, pero algo había cambiado. Ya no era invisible. Fuera del gimnasio, la ciudad seguía viva, con sus luces parpadeando sobre el asfalto húmedo. Lidia caminó hacia casa, con los guantes colgando del hombro. Por primera vez en años, se sintió en paz. No sabía que su mayor prueba aún estaba por llegar. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad dentro del gimnasio Furia Capital. La victoria de Lidia en el torneo había puesto al lugar en boca de todos. Llegaban nuevos alumnos cada día, atraídos por la historia de la mujer que nadie respetaba y que había demostrado ser una verdadera luchadora. Álvaro la había nombrado entrenadora asistente, algo que al principio generó resistencia, pero que pronto se ganó a pulso. Su estilo era diferente. No gritaba, no humillaba, no presionaba por ego. Enseñaba con precisión y paciencia, corrigiendo con una mirada o con un simple movimiento de la mano. Rodrigo, por su parte, había cambiado.
Ya no era el chico arrogante que despreciaba a los demás. Se entrenaba más que nunca, en silencio, observando a Lidia. Le pedía consejos, la ayudaba con los equipos y en ocasiones se quedaban entrenando juntos hasta tarde. Algo parecido al respeto y quizás a la culpa lo mantenía cerca. Una tarde, mientras revisaban las vendas, Rodrigo habló. «He estado pensando», dijo con voz baja. «No sé si te lo dije alguna vez, pero... gracias». Lidia lo miró sin dejar de vendarse las manos. «¿Por qué? Por no humillarme cuando pudiste hacerlo», respondió él sincero. «Me hiciste entender que pelear no es destruir». Ella sonrió apenas. «El que aprende a dominarse a sí mismo ya ganó la pelea más difícil». Rodrigo asintió y siguieron entrenando en silencio. Con el auge del gimnasio también llegaron nuevos retos. Una academia rival, Guerreros del Norte, dirigida por un ex luchador llamado Efraín Toledo, comenzó a lanzar provocaciones por redes sociales. Publicaban videos burlándose del equipo de Álvaro y especialmente de Lidia, llamándola la señora del trapeador. Los comentarios crecían cada día. «Seguro fue suerte, ni debería estar compitiendo. En la próxima la mandan al hospital». Álvaro estaba furioso, pero Lidia mantenía la calma. «No les demos atención», decía. «El respeto no se exige, se demuestra». Sin embargo, la situación cambió cuando Efraín, el dueño del gimnasio rival, publicó un video retándolos públicamente a una exhibición entre gimnasios, prometiendo dejar las cosas claras. El evento se haría en una arena local y atraería mucha prensa. Álvaro aceptó, sin pensarlo dos veces. «Es hora de callar bocas», dijo, mirando a su equipo. Lidia observó el anuncio con una mezcla de serenidad y determinación. Sabía que ese tipo de desafíos no eran simples exhibiciones, eran pruebas de orgullo. «¿Quién va a representar al gimnasio?», preguntó Rodrigo. Álvaro cruzó los brazos. «Tú en la categoría masculina y Lidia en la femenina». El silencio fue inmediato. Todos sabían lo que eso significaba. Los entrenamientos se volvieron más duros que nunca. Lidia se levantaba antes del amanecer, corría por las calles vacías y luego se encerraba en el gimnasio para practicar sola. Sus movimientos eran más rápidos, más seguros. En cada golpe había una mezcla de experiencia y rabia contenida. Una noche, mientras entrenaba sola, Álvaro se acercó con un café en la mano. «No necesitas probarle nada a nadie», le dijo. Lidia lo miró, sin dejar de golpear el saco. «No lo hago por ellos, lo hago por mí». El entrenador asintió. «Entonces, hazlo bien. No busques revancha, busca cierre». Ella detuvo los golpes, respiró profundo y asintió. «Eso haré». Llegó el día del evento. La arena estaba llena, los gritos del público retumbaban en las gradas. Las luces iluminaban el ring central, donde los equipos se preparaban. De un lado, los Guerreros del Norte vestidos con uniformes negros, del otro, Furia Capital, con los colores rojo y blanco. Efraín Toledo, un hombre corpulento con cicatrices en la cara, se acercó al grupo rival con una sonrisa sarcástica. «¿Así que esta es la famosa señora que limpia?», dijo mirando a Lidia. «Pues hoy la vamos a dejar barriendo el piso otra vez». Rodrigo dio un paso adelante, pero Lidia lo detuvo con un gesto. «No vale la pena discutir con quien necesita hablar para sentirse grande», respondió ella, mirándolo directo a los ojos. El público escuchó y aplaudió. Efraín sonrió con desprecio y se alejó. La primera pelea fue masculina. Rodrigo entró con el rostro tenso, pero concentrado. Su oponente era un peleador fuerte, agresivo, pero carente de técnica. El combate fue intenso, los golpes resonaban como truenos y el público rugía con cada intercambio. En el tercer asalto, Rodrigo aplicó un gancho perfecto al mentón y lo dejó fuera de combate. El gimnasio Furia Capital estalló en aplausos. «¡Así se hace!», gritó Álvaro levantando el puño. Rodrigo bajó del ring jadeando y se acercó a Lidia. «Tu turno», le dijo con una sonrisa. «Enséñales cómo se pelea de verdad».
Ella asintió. Su rival era una de las mejores peleadoras del gimnasio contrario, Mariana la Fiera Toledo, sobrina del propio Efraín. Una mujer de mirada feroz, musculosa y conocida por su estilo violento. Cuando ambas subieron al ring, el público se puso de pie. El comentarista anunciaba sus nombres, pero en el centro del tatami todo se reducía a respiraciones, pasos y miradas. El primer asalto fue de estudio. Mariana avanzaba con potencia, lanzando golpes amplios. Lidia se movía en círculos, esquivando, bloqueando, observando cada error. Su estilo era silencioso, táctico. En el segundo asalto, la pelea subió de tono. Mariana lanzó una patada alta que rozó el rostro de Lidia. El impacto la hizo retroceder y el público rugió. Efraín gritaba desde el borde: «¡Eso, mija, acábala!». Lidia respiró hondo. Sus pensamientos se concentraron. Recordó las palabras de Álvaro: «No busques revancha, busca cierre». Cuando comenzó el tercer asalto, cambió el ritmo. Fingió un golpe bajo y lanzó un giro de codo que impactó justo en la mejilla de Mariana. El sonido seco del golpe resonó en toda la arena. La rival cayó al piso. El árbitro se lanzó de inmediato. Contó: 1, 2, 3, fuera. El público explotó en aplausos. Lidia levantó los brazos, no con orgullo, sino con paz. Había terminado. Efraín, rojo de rabia, subió al ring gritando: «¡Fue suerte! Esto no demuestra nada». Álvaro se acercó mirándolo con calma. «Demuestra que la fuerza sin control no sirve para nada». Efraín empujó a Lidia, pero Rodrigo intervino, poniéndose entre ambos. «Ni se te ocurra tocarla», dijo, con voz firme. El exluchador lo miró con desprecio, pero no respondió. Se bajó del ring maldiciendo. Esa noche, de regreso al gimnasio, el ambiente era de celebración, pero Lidia permanecía en silencio, sentada en un banco, con la toalla sobre los hombros. Álvaro se acercó y le ofreció una botella de agua. «¿Lo lograste?». Ella sonrió, cansada. «No, Álvaro, solo me liberé». Rodrigo se aproximó también. «Te juro que nunca voy a volver a subestimar a nadie». Lidia lo miró con ternura. «Eso es todo lo que quería, que aprendieras lo que yo aprendí con dolor». Rodrigo extendió la mano y ella la estrechó. Fuera del gimnasio la noche era tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, Lidia sintió que el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. Había cerrado la herida que la vida le dejó abierta, pero lo que no sabía era que Efraín no había terminado con ella. En la oscuridad de un callejón, lejos de la arena, él hacía una llamada. «Esa mujer me va a pagar caro», dijo con voz fría. «Nadie me deja en ridículo y sigue respirando tranquila». El verdadero peligro apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un aire extraño, cargado. En el barrio todos hablaban de la pelea. Los periódicos locales y las redes sociales llenaban sus portadas con titulares: «La mujer que limpió el ring con la Fiera Toledo», «Lidia Ramírez, la luchadora que nadie vio venir». Lidia se sentía incómoda con tanta atención. No estaba acostumbrada a los reflectores. Lo suyo había sido siempre el silencio, la rutina, la disciplina. Sin embargo, esa exposición comenzaba a traer algo más que reconocimiento: envidia y rencor. En la esquina del gimnasio, un coche negro la observaba cada mañana. No era casualidad. Efraín Toledo había decidido vengarse y sus métodos nunca habían sido limpios. Esa tarde, Lidia llegó al gimnasio como siempre, con su mochila y su calma habitual. Álvaro la recibió con una sonrisa cansada. «Eres toda una celebridad, ¿eh?», dijo, mostrando un recorte de periódico con su foto. Ella negó con la cabeza. «No soy nada de eso, Álvaro. Solo tuve suerte». «No, Lidia», replicó él. «Tuviste coraje». Ella suspiró, dejando la mochila en el suelo. «El coraje tiene un precio». Antes de que él pudiera responder, Rodrigo entró apurado con el rostro tenso. «Profe, acabo de ver algo raro afuera. Un tipo en un coche, parece que la estaba siguiendo». Lidia se volvió de inmediato. «¿Qué coche?» «Negro, vidrios polarizados».
El mismo que lleva 3 días estacionándose frente al gimnasio, dijo Rodrigo. Álvaro frunció el ceño. Esa gente no se cansa. Déjalo, Álvaro, intervino Lidia. Si quieren intimidarme, no lo van a lograr. El entrenador la miró preocupado. No confíes en esa calma tuya. Esa gente no juega limpio. Lidia asintió, pero en su mirada se notaba que no tenía miedo. Lo que había pasado con su esposo años atrás la había hecho entender que el miedo no desaparece. Solo se aprende a caminar con él. Esa noche, cuando cerraban el gimnasio, los 3 se quedaron limpiando el tatami. Rodrigo salía a dejar la basura cuando escuchó el sonido del motor del coche acercándose. De pronto, los faros iluminaron la entrada y un grupo de hombres descendió del vehículo. Llevaban chamarras negras y uno de ellos, grande con una cicatriz en la mejilla, habló con tono burlón. «Buscamos a la campeona, la señora que se cree peleadora». Rodrigo dio un paso adelante. «Aquí no hay campeona, solo gente que trabaja», dijo con voz firme. El hombre sonrió. «Perfecto, entonces no te molestará si buscamos adentro». Álvaro salió de inmediato, interponiéndose. «No tienen nada que hacer aquí. Lárguense antes de que llame a la policía». El tipo soltó una carcajada. «La policía no se mete con nosotros, viejo. Mejor dinos dónde está Lidia». Lidia apareció detrás de ellos tranquila, con los guantes todavía puestos. «Aquí estoy». Los hombres la miraron con desprecio. «Efraín manda saludos. Dice que le quitaste el honor». Ella no respondió. Dio un paso adelante. «Dile que si quiere recuperarlo, venga él. No manda perros a ladrar por él». El silencio se hizo denso. El líder del grupo dio una orden con la mano. 2 hombres se abalanzaron sobre ella, pero Lidia se movió con una velocidad que ninguno esperaba. Esquivó el primer golpe, giró el cuerpo y lanzó una patada directa al pecho del primero, que salió disparado hacia atrás. El segundo intentó sujetarla, pero ella lo derribó con un gancho al mentón. Rodrigo se lanzó sobre el tercero y Álvaro tomó una barra de metal para enfrentarse a otro. El gimnasio se convirtió en un campo de batalla. Los sonidos de golpes, caídas y vidrios rotos resonaban por todo el lugar. Lidia peleaba con control absoluto, sin furia, solo precisión. Cada movimiento era calculado. En cuestión de segundos, los hombres estaban en el suelo gemiendo de dolor. El líder, furioso, sacó una navaja. «¡Esto no ha terminado!», gritó. Lidia se colocó en guardia. «No te conviene». Él atacó, pero ella esquivó, sujetó su muñeca y lo desarmó con un movimiento seco. El cuchillo cayó y un segundo después el hombre estaba en el piso, con el brazo inmovilizado. «Dile a tu jefe que no vuelva a mandar basura a mi puerta», dijo ella, mirándolo fijamente. El hombre se retorció de dolor y luego escaparon como pudieron. Álvaro respiraba agitado, apoyado en una columna. «Por poco nos matan». Lidia se inclinó a recoger los guantes caídos. «No, solo intentaron asustarnos». Rodrigo miró el desastre a su alrededor. «¿Y ahora qué vamos a hacer?» «Entrenar», respondió ella. «Siempre entrenar». Al día siguiente, la noticia del ataque corrió por todo el barrio. Algunos decían que había sido un asalto, otros que se trataba de una venganza, pero los que conocían la historia sabían la verdad. Lidia se presentó en el gimnasio como siempre, aunque las marcas en sus brazos delataban la pelea. Álvaro le pidió que descansara, pero ella se negó. «Si dejo de venir, ellos ganan», dijo. Esa misma tarde, mientras entrenaba con Rodrigo, entró un mensajero con un sobre. Lidia lo tomó con cautela. Dentro había una foto, su casa, tomada desde un coche, y una nota escrita a mano. «Esto es solo el principio. Efraín no olvida». Rodrigo se acercó, leyendo por encima de su hombro. «Tenemos que ir a la policía». «No servirá», dijo ella. «Ese hombre tiene contacto». Álvaro apretó los puños. «Entonces hay que enfrentarlo de otra forma». Lidia asintió. «En su terreno». El entrenador entendió lo que quería decir.
Efraín organizaba peleas clandestinas, donde se apostaba dinero y se arreglaban combates. Ahí fue donde su esposo había perdido la vida. Lidia había jurado no volver a ese mundo, pero sabía que no habría paz hasta cerrar esa herida. ¿Estás segura?, preguntó Álvaro. Más que nunca, respondió ella. Esa noche, los tres se reunieron en la oficina del gimnasio, iluminada por una sola lámpara. El ambiente era tenso. Rodrigo observaba el mapa que Álvaro había desplegado sobre la mesa. Las peleas se hacen en una bodega al norte de la ciudad, explicó el entrenador. Sin reglas, sin jueces, solo dinero y sangre. Lidia miró fijamente el punto marcado en el mapa. Entonces ahí terminará todo. Rodrigo la observó con preocupación. No puedes ir sola. No pienso hacerlo, dijo ella. Pero necesito que no intervengan, pase lo que pase. ¿Qué planeas?, preguntó Álvaro. Ella se puso de pie. Recordarle a ese hombre por qué nunca se debe subestimar a una mujer que ya perdió todo. La noche cayó sobre la ciudad como un manto espeso. Lidia se vistió con ropa negra, práctica, y guardó sus vendas y guantes en una bolsa. Rodrigo insistió en acompañarla, pero ella le pidió que esperara afuera. El lugar estaba escondido entre fábricas abandonadas. Desde la distancia se escuchaban gritos, música y el eco metálico de las rejas cerrándose. En el interior, una multitud rodeaba un ring improvisado, iluminado por focos colgantes. Efraín Toledo estaba en el centro, con su sonrisa habitual. «Mira nada más. La señora del gimnasio vino a visitarnos», dijo cuando la vio entrar. Lidia avanzó con paso firme. «No vine a hablar, vine a terminar lo que empezaste». El público gritó emocionado. Efraín rió, burlón. «Perfecto. Pero aquí no hay reglas, ni árbitros, aquí manda la fuerza». «Entonces estás en desventaja», replicó ella. Los murmullos se apagaron. Ambos subieron al ring. El ambiente olía a alcohol, sudor y peligro. Las apuestas comenzaron a correr. Nadie esperaba que la mujer que limpiaba un gimnasio enfrentara a un exluchador callejero. El combate comenzó. Efraín atacó primero, poderoso, con golpes amplios que hacían temblar el suelo. Lidia los esquivaba con movimientos mínimos, sin ceder terreno. Lo estudiaba como había hecho siempre. Cuando él intentó sujetarla, ella giró, lo desbalanceó y lo golpeó con el codo en el costado. El público gritó. Efraín respondió con furia, lanzando un puñetazo que rozó su mejilla. La sangre le corrió por el rostro, pero no se detuvo. Rodrigo, desde fuera, apretaba los puños, conteniéndose. Álvaro lo sujetó del brazo. «Déjala, ella sabe lo que hace». Dentro del ring, Lidia respiró hondo y cambió su postura. Esperó el siguiente movimiento de Efraín. Cuando él avanzó con toda su fuerza, ella giró su cuerpo y lanzó una rodilla ascendente que impactó de lleno en su mentón. El sonido fue seco, brutal. Efraín cayó pesadamente, sin poder levantarse. El público enmudeció. Lidia lo miró desde arriba, con el rostro ensangrentado, pero la mirada firme. «Esto no fue venganza», dijo, mientras los presentes la observaban en silencio. «Esto fue justicia», y salió caminando del ring, dejando atrás el ruido, el dinero y el pasado. Afuera, Rodrigo y Álvaro corrieron hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó Rodrigo, con los ojos llenos de orgullo. Lidia asintió. «Por fin», dijo. «Ahora sí estoy bien». El amanecer la encontró caminando por las calles vacías de la ciudad. La luz comenzaba a pintar los edificios de tonos dorados. Por primera vez en muchos años, Lidia no sentía miedo ni rabia, solo paz. Y en silencio, sonrió. La madrugada siguiente fue distinta. El cielo de Ciudad de México amaneció cubierto por un gris suave, el tipo de color que anuncia un día tranquilo. Pero dentro del corazón de Lidia Ramírez, el silencio tenía otro significado: paz después de la guerra. Había pasado la noche en vela, no por insomnio, sino porque no quería dormir. Se quedó mirando el techo de su pequeño departamento, escuchando los sonidos de la ciudad despertar.
No había tenido esa sensación desde que era joven, cuando creía que el futuro podía construirse a base de esfuerzo. Sobre la mesa estaban sus guantes manchados de sangre seca. Los miró por unos segundos antes de guardarlos en una caja. No los tiró, pero tampoco los dejó a la vista. Era su manera de cerrar el círculo sin olvidarlo. A las 6 de la mañana salió rumbo al gimnasio. Las calles estaban húmedas. Los primeros rayos de sol se reflejaban en los charcos. Llevaba una chamarra ligera y el cabello recogido. El aire olía a pan recién hecho y a tierra mojada. Cuando llegó, Álvaro ya estaba barriendo la entrada. «No te esperaba tan temprano», dijo, levantando la vista con una sonrisa. «No podía quedarme en casa», respondió ella con tono sereno. El entrenador dejó el escobillón a un lado. «¿Y cómo te sientes?» Lidia lo pensó un momento. «Libre, pero también cansada». Álvaro asintió con la mirada cargada de comprensión. «La libertad cansa, Lidia, sobre todo cuando se gana peleando». Entraron juntos al gimnasio. El olor a sudor, cuero y linimento era el mismo de siempre, pero algo se sentía diferente. Tal vez porque ahora ese lugar ya no representaba humillación, sino respeto. Rodrigo llegó poco después, con un par de cafés en la mano. «Buenos días, campeona», dijo, con una sonrisa nerviosa. Lidia arqueó una ceja. «No soy campeona». «Para nosotros sí», respondió él. Ella tomó el café y asintió. «Gracias». Rodrigo se sentó frente a ella, moviendo el pie con inquietud. «Anoche no pude dormir», confesó. «No dejo de pensar en lo que hiciste. Fue impresionante». «No fue para impresionar», dijo ella. «Fue para terminar con algo que me perseguía». «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó él. Lidia se encogió de hombros. «Seguir, enseñar, vivir tranquila». Álvaro, que escuchaba desde el fondo, intervino. «Si me dejas, me gustaría que te quedaras como entrenadora fija, no como asistente, como parte del equipo». Lidia lo miró sorprendida. «¿Hablas en serio?» «Más que nunca», respondió el entrenador. «Has hecho más por este gimnasio en unas semanas que yo en años. Los chicos te respetan y tú les enseñaste algo que ningún título da: humildad». Ella respiró hondo. «Está bien, acepto». Rodrigo sonrió. «Eso sí que merece una celebración». Esa misma tarde, el gimnasio se llenó más que nunca. Los vecinos llegaban solo para saludar a la mujer que venció al campeón. Algunos traían flores, otros dulces o pequeños regalos. Lidia los agradecía con modestia, sin acostumbrarse del todo a la atención. Entre los visitantes había una mujer mayor, de cabello blanco y mirada amable. Se presentó como Teresa, la madre de una de las jóvenes que Lidia había entrenado. «Mi hija me habló de usted», dijo, tomando su mano. «Dice que le enseñó más que a golpear, que le enseñó a creer en sí misma». Lidia sonrió, conmovida. «Entonces, ¿ya ganó su primera pelea?». La mujer asintió. «Gracias. No todos los héroes usan guantes, pero usted sí». Cuando Teresa se fue, Lidia se quedó un instante mirando la puerta. Por primera vez comprendió que su historia no era solo suya. Había pasado de ser invisible a convertirse en ejemplo. Los días transcurrieron con ritmo constante. El gimnasio volvió a ser lo que siempre soñó Álvaro, un refugio donde se enseñaba más que técnica. Lidia se encargó de los grupos femeninos y pronto las clases se llenaron. Mujeres jóvenes, madres solteras, adolescentes tímidas, todas querían aprender de ella. Durante las clases, Lidia era exigente pero justa. «No pelean para destruir», les decía. «Pelean para recordar que pueden levantarse cada vez que caigan». Sus palabras resonaban más que cualquier golpe. Rodrigo, por su parte, se había convertido en un aliado. Había dejado atrás su arrogancia y ahora entrenaba a los más nuevos, transmitiendo las lecciones que había aprendido a la fuerza. Entre él y Lidia se formó una complicidad silenciosa, de respeto y admiración mutua. Una tarde, mientras los dos cerraban el gimnasio, Rodrigo habló con sinceridad. «¿Sabes? A veces pienso que si no me hubieras puesto en mi lugar, seguiría siendo el mismo idiota de antes». Lidia sonrió.
Todos necesitamos una buena caída para entender quiénes somos. Sí, pero no todos tenemos quien nos levante, dijo él, con gratitud. Ella lo miró y respondió con calma. Yo también tuve quien me levantara una vez, y ahora me toca hacer lo mismo por otros. Rodrigo asintió, con una expresión de respeto genuino. Mientras tanto, Efraín Toledo desapareció del mapa. Nadie volvió a saber de él. Algunos decían que se había ido del país, otros que lo habían arrestado por los negocios ilegales que manejaba. Lidia nunca quiso saberlo, no porque le faltara curiosidad, sino porque comprendió que no todas las batallas necesitan un final visible. Una tarde, mientras revisaba los guantes en el armario, encontró una vieja fotografía que Álvaro había guardado. Ella, su esposo y un grupo de peleadores sonriendo frente a un ring. La imagen estaba gastada, pero los recuerdos intactos. Lidia pasó el dedo por la cara de su marido y murmuró: «Ya está hecho, ya descansamos los dos». Guardó la foto con cuidado y siguió trabajando. Los meses pasaron, el gimnasio creció, Lidia se convirtió en una figura respetada dentro del circuito local. Fue invitada a dar charlas sobre disciplina y superación. Aunque no le gustaba hablar en público, aceptó una invitación especial en una escuela del barrio. El auditorio estaba lleno de jóvenes inquietos. Lidia subió al escenario con ropa sencilla, sin maquillaje, con la misma serenidad de siempre. «No vengo a hablarles de golpes ni de torneos», dijo con voz firme. «Vengo a hablarles de lo que pasa cuando el mundo te dice que no puedes y tú decides no creerlo». El silencio fue absoluto. «Durante años me reí de mí misma porque otros lo hacían, hasta que entendí que nadie puede humillarte si tú sabes quién eres. No se trata de pelear con los demás, sino con lo que uno lleva dentro». El público la aplaudió de pie. Entre los asistentes, Álvaro y Rodrigo sonreían orgullosos. Esa noche, de regreso al gimnasio vacío, Lidia encendió una sola luz. Se quedó observando el tatami, el mismo lugar donde había sido invisible, humillada, subestimada y donde había renacido. Se quitó los zapatos y subió al ring. Caminó hasta el centro y cerró los ojos. El eco de los golpes, las risas, las voces del pasado parecían resonar en el aire, pero ya no dolían. Respiró profundo y lanzó un golpe al aire, suave, preciso. Luego otro y otro. No para pelear, sino para recordar que seguía viva, fuerte, completa. Álvaro apareció en la puerta observándola en silencio. «¿Sabes?», dijo. «Si alguien me hubiera contado tu historia hace un año, no la habría creído». Lidia sonrió. «La vida es buena inventando historias imposibles, hasta que alguien las convierte en verdad». Él asintió. «¿Y qué sigue ahora?». «Seguir enseñando», respondió ella, «y asegurarme de que nadie más en este lugar vuelva a reírse de quien parece débil». Ambos se quedaron en silencio unos segundos. Luego Álvaro apagó las luces, dejando solo el reflejo tenue de la luna entrando por las ventanas. Antes de irse, Lidia se detuvo en la puerta. Miró el gimnasio una última vez y dijo en voz baja: «Gracias por darme una segunda oportunidad». Fuera, la ciudad seguía despierta. Los autos pasaban, los perros ladraban, la vida continuaba. Lidia caminó por las calles iluminadas por los faroles naranjas con paso firme, respirando el aire frío de la madrugada. Había empezado limpiando los pisos de un gimnasio donde todos se burlaban de ella. Había soportado el desprecio, el dolor y la pérdida, pero no se quebró. Su historia, como la de muchos que callan y resisten, no necesitaba fama ni medallas, solo verdad. Y mientras doblaba en la esquina, el viento levantó el polvo del suelo, llevándose consigo los últimos ecos de su pasado. Nunca volvió a mirar atrás.